tiendas están sin víveres, entre otras muchas cosas. Bueno, vamos a cambiar de tema para platicar con el maestro Marco Antonio Baños, quien es uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a quien siempre saludo con gusto y agradezco su disposición para con este espacio. Don Marco Antonio Baños, muchas gracias y muy buen día. Gracias, don Oscar Mario Beteta, muy buenos días y un saludo para todos. Oiga, pues esta es una cifra que ha merecido análisis y críticas durante el fin de semana y hoy lunes, con toda razón, por ser un número histórico que llega a 7,000 millones de pesos para financiar a los 9 partidos políticos nacionales en el 2018, como lo establece tristemente la Constitución mexicana y la Ley General de Instituciones y Procedimientos, las cuales señalan que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fija anualmente. Y bueno, desgraciadamente, si esto lo comparamos con la realidad, pues dista mucho de un dinero que pueda ser fiscalizado y que obligue a la rendición de cuentas. Señor consejero. Gracias, Oscar Mario. Pues hay una fórmula, como bien lo mencionó usted, que está en la Constitución, en la ley, y que con base en eso el Instituto Nacional Electoral calcula las cifras del financiamiento de los partidos políticos, que como usted bien lo mencionó será superior a los 7,000 millones de pesos, porque el año que sigue hay campañas electorales, entonces los partidos tienen alrededor de 6,200 millones de pesos por concepto de los gastos ordinarios, más otros 2,400 aproximadamente para efectos de las campañas electorales. Se les distribuyen en forma proporcional a su fuerza electoral, pero de cualquier manera es una cifra que es histórica, no se habían entregado en el pasado montos de esta naturaleza, y aparte de esta cantidad, a los partidos políticos les será entregado el financiamiento en los estados, que también será una cantidad importante para que puedan desahogar sus actividades. El Instituto Nacional Electoral, por su parte, pues tendrá, una vez que la Cámara de Diputados lo apruebe, si es que se aprueban esos términos, no hay tampoco mucho margen para la Cámara de Diputados para poder modificar esa cifra. De hecho, lo he dicho en otro momento, el único presupuesto de alguna institución que no se modifica porque la Constitución lo blinda y porque la ley también establece protección a esas cifras, pero no, la Cámara no tendrá manera de moverlo y los partidos recibirán esa cantidad. Creo que sí se ha dado pie para una enorme discusión y creo que vale la pena que los partidos tomen en serio la posibilidad de modificar algunos conceptos para que reciban cifras más racionales, más razonables, que no sean estas cantidades tan grandes en un país que tiene tantas carencias, sobre todo en la parte social. Consejero, ¿me da 3 minutos y regresamos con usted, por favor? Encantado, Oscar Mario. Estamos con el maestro Marco Antonio Baños, consejero del INE. Aprueba el INE un presupuesto histórico a partidos para el 2018, bueno, de casi 7,000 millones de pesos. ¿Para qué? En Banorte vemos Mario Beteta. Bueno, regresamos a platicar con el maestro Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, porque el INE asigna, imagínese usted, cerca de 7,000 millones de pesos a los partidos políticos para que pues sigan jugando a la democracia, en la que hablan del pueblo, pero que ellos en los hechos practican como una oligarquía, puesto que sus elecciones son cupulares, grupales, tribales, hasta mafiosas, como aseguran algunos analistas. Y con todo respeto, maestro Baños, si no es contra usted, como dice, nada personal contra usted, pero ayer decía el presidente consejero del INE, decía, bueno, no,
es que nosotros, como Instituto Nacional Electoral, solo aplicamos la fórmula para evitar, solo aplicamos lo que dice la ley para evitar que oscuro dinero privado y de origen incierto domine nuestras elecciones. Pero tristemente y en la realidad es una práctica común, es un vicio, es un delito en el que incurren muchísimos candidatos, que no se ha podido evitar porque sangran a las finanzas públicas los partidos políticos, las desgarran y también en paralelo, de manera velada o abiertamente, siguen recibiendo del crimen organizado y desorganizado pues muchísimo dinero, y sobran casos, ¿no? Sobran casos, y podemos mencionar quizá 10 en este momento, señor consejero. Bueno, la responsabilidad de nosotros, Oscar Mario, es revisar que todo el dinero que circula por vía bancarizada de los partidos, cuando entregamos el financiamiento, ellos están obligados a ejercerlo a través de cuentas, y en la fiscalización revisamos que todo eso circule por vía bancaria. Hay una parte que efectivamente es complicada para el Instituto Nacional Electoral, no hay información en manos de la institución en la cual tengamos evidencias de que existe el circulante en efectivo. Se habla mucho de esta cuestión, pero el Instituto Nacional Electoral solo tiene capacidad para poder revisar la parte del dinero bancarizado. Esa parte le garantizo que está fiscalizada. La otra, la que circula por vía de efectivo, nosotros no tenemos pruebas contundentes que nos permitan llegar a ese tipo de situaciones y poder establecer los correctivos necesarios. Ciertamente los montos del financiamiento público son altos, esa parte la coincido plenamente con usted, y por supuesto que sería deseable que pudiéramos tener mejores esquemas de control del dinero que no es bancarizado por los partidos. Pues sí, porque en la práctica, señor consejero, no hay rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, aunque en teoría así lo marca la ley. No hay fiscalización de los recursos y por ende tampoco hay transparencia, y eso es lo que tiene a la ciudadanía pues muy molesta, y por eso las encuestas no sirven, por eso las encuestas no empatan con el resultado final de las elecciones, de estos procesos, porque el voto rabioso, el voto del enojo, el voto de la indiferencia, pues toma en cuenta aspectos como este de la aritmética y no el famoso proyecto del órgano político o las promesas de los candidatos. Sí, el detalle ahí es importante para los partidos. Creo que usted lo dice con mucha precisión. En el fondo, los partidos necesitan replantear sus esquemas de trabajo frente a los ciudadanos para ver cómo representan de mejor manera la demanda social, cómo inciden para que se conviertan en políticas públicas, y cómo atacan esta parte de la crisis de representación que hoy día tienen los partidos políticos, y de paso pues la parte de falta de credibilidad que los ciudadanos han manifestado prácticamente sobre todas las instituciones públicas mexicanas. Creo que es un gran tema el que usted ha mencionado, Oscar Mario, y creo que los partidos, insisto, como lo mencioné al principio, necesitan replantear los esquemas del financiamiento y necesitan también mejorar los esquemas de transparencia, donde ellos, con un criterio amplio de rendición de cuentas, nos indiquen con claridad cómo se gasta cada una de sus partidas presupuestarias. Bueno, y todo esto pues refuerza la necesidad de cambiar muchísimos artículos de la ley electoral para que las prácticas que tanto enojan a la ciudadanía y al electorado finalmente se puedan evitar, consejero. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que hay muchos detalles que necesitan mejorarse. La última reforma en materia de acceso a la información pública, donde los ciudadanos tenemos mejores esquemas para poder acceder a la información de los partidos, ha sido importante, pero me parece que hay que llevarla a la práctica. Hay que tener mecanismos que permitan colocar muy de cerca del ciudadano los datos, la información de cómo se gastan las partidas presupuestales, más en las campañas electorales, más en las actividades
actividades ordinarias de los partidos, como en el caso de cualquier otra institución pública. Creo que todos estamos sujetos a esa consideración, y me parece que el desánimo social tendría que ser modificado a partir de un esquema donde todos tengamos con claridad cómo gasta cada institución pública cada uno de los centavos, de los pesos que reciben del erario público. Sería muy bueno que se financiara a los partidos políticos, consejero, con base en resultados específicos que sus candidatos y el mismo órgano político ofrezca a la ciudadanía antes de la elección, y no simplemente por lo que marca, creo que es el artículo 41 de la Constitución, que es una fórmula que ofende a los mexicanos. Sí, se ha planteado con reiteración que hay que modificar el esquema del financiamiento de los partidos políticos, y hay voces, hay propuestas específicas que dicen ya no les des con un criterio de el número de ciudadanos que está inscrito en el padrón electoral, sino de los votos efectivos que los partidos políticos obtienen durante las campañas electorales. Esa no es una propuesta descabellada, lo quiero decir. Creo que sí valdría la pena que se pudiera revisar con mucho cuidado ese asunto, para ver cómo contribuimos a que exista un financiamiento partidario que sea mucho más acorde a la realidad, con cifras más razonables, y que además los partidos en los hechos puedan demostrar que lo están usando para los fines estrictos de conseguir el voto ciudadano, y que ese a su vez se pueda convertir no solo en representación política, sino en políticas públicas que favorezcan a todos. Pues sí, imagínese lo que se puede hacer con 7,000 millones de pesos en salud, en educación y en combate a la pobreza, ¿no? Sí, es correcto, esa cantidad es importante, puede ser aprovechada para otro tipo de cuestiones, pero de cualquier manera, pues insisto, los partidos tienen una oportunidad para mejorar la fórmula del cálculo, pero fundamentalmente para actuar con un criterio de rendición de cuentas. Don Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, le aprecio muchísimo siempre su tiempo y me da gusto saludarlo. Gracias, don Oscar Mario, es un placer platicar con usted, un saludo para todo su auditorio. Gracias, Marco Antonio Baños, consejero electoral. Hacemos una pausa. www